Vamos ahora a hablarles de la mentira. Si sabremos nosotros lo que es la mentira, que hablamos de ella a diario, cuántas mentiras circulan impunemente en la conversación pública española. Y ahora se avecina además una campaña electoral, con lo cual imagínense ustedes el trasiego de mentiras en una época como esta. Bien, este es un programa de información general, pero que presta una atención muy especial a la información política, donde la mentira es una divisa bastante común. Convivimos con naturalidad con la mentira, pero la mentira puede causar mucho sufrimiento. Bueno, luego hay quien mantiene que es imposible vivir sin mentir, que la mentira es una defensa necesaria en un mundo difícil como el actual, lleno de trampas y de obstáculos, pero, claro, ¿cómo podemos sobrevivir a una existencia plagada de mentiras, ¿no? Y no convertirnos en unos escépticos totales, que eso también es una consecuencia nefasta, ¿no?, que tiene la libre circulación de mentiras en la sociedad. Bueno, vamos a hablar de ello con nuestra psicóloga, que es María Jesús Alba Reyes. ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estupendamente. Bueno, vamos a aclarar algo elemental, ¿no? Que una mentira no es una equivocación. Una mentira requiere de una intencionalidad, o sea, no es un error. Es un acto absolutamente voluntario. Hay personas que dicen, no, pero no me he dado cuenta, he mentido, de verdad que ha sido de forma absolutamente espontánea, involuntaria y tal. No, una mentira es un acto totalmente voluntario, sobre todo cuando lo hacemos hacia los demás. A veces es verdad que a nosotros mismos podemos intentar engañarnos un poquito, pero cuando les decimos algo a los demás siempre es con la intención de engañar y de tener una ventaja. Hay una expresión muy habitual, ¿no?, que es esto del mentiroso compulsivo, ¿no? Hay gente que miente de manera compulsiva, ¿no? O sea, que no lo puede evitar. Absolutamente. Y además en ese aspecto es cierto que son personas que, bueno, hacen la vida muy difícil a los que están alrededor, ¿no? Porque además mienten ya incluso sin ninguna necesidad, ¿no? Mienten para evadirse de la realidad, se montan como una especie de mundo prácticamente en paralelo. Pero con estas personas hay que ser bastante claros, y por claros me refiero a que poner unos límites muy bien establecidos, porque si no, de verdad que son unas personas que te pueden arrastrar, te pueden hacer la vida no solamente incómoda, sino que ser un auténtico infierno. Claro. Luego, además, una consecuencia nefasta, ¿no?, que tiene la mentira, no sé si coincides conmigo, es que nos vuelva a todos escépticos, ¿no? O sea, también hay que conservar una cierta ingenuidad y credulidad en la vida, ¿no?, para que sea habitable este mundo, ¿no? Sí, el problema es cuando generalizamos, ¿no? Y cuando decimos, bueno, todo el mundo miente, que es verdad, que todos mentimos, y además mentimos una media de 2 veces al día, algunos ninguno y otros 40, pero es cierto que en esto lo que tenemos que hacer es observar, es decir, ni todo el mundo miente, ni dices, nadie nos va a decir nunca una mentira, bueno, te podrán decir, pero la mejor fuente es la observación, y a veces la observación incluso de lo que ha hecho anteriormente. Cuanto más conozcas a una persona, más fácil será que detectes sus mentiras. Por eso a veces es difícil detectar las mentiras de personas que, bueno, las tenemos un poquito como más lejos. Pero también tenemos un sesgo, ¿eh? Cuanto mejor nos caiga una persona, más difícil nos resultará, porque estaremos como mucho más relajados y tenemos una tendencia a creernos cualquier cosa que nos diga. Claro, esto es muy interesante. O sea, puede llegar a resultar fácil detectar a un mentiroso. Vamos a ver, no es fácil, y lo que más delata al mentiroso es la incoherencia de los hechos, ¿no? Pero ojo, solo cuando estamos emocionalmente fuertes somos capaces de darnos cuenta. Cuando una persona está débil emocionalmente, bueno, es perfectamente manipulable a nivel emocional. Y la persona mentirosa es muy hábil para seleccionar a sus víctimas, para captar esos puntos fuertes. Fíjate, hay una mentira que es tremenda, que es la gente que miente por despecho, ¿no? Es una de las emociones más innobles, más impropias del ser humano, pero muchas personas lo hacen, incluso cargándose a sus propios hijos, ¿no? Hay que intentar adelantarse al mentiroso, es decir, tenemos que entrenarnos para saber cuándo miente, cómo lo hace, cómo desactivarlo, y desde luego la mejor desactivación es no caer nunca en la provocación, ¿no? Y en esto las mujeres tenemos un pelín más de ventaja, porque somos algo más observadoras y quizá menos ingenuas en este punto. Más intuitivas también, ¿no? Quizás. Más intuitivas. Hay algo de lo que nos soléis advertir los psicólogos, ¿no? Y es que hay una predisposición de ánimo a creerse las mentiras, ¿no? Que es
cuando estamos vulnerables, ¿no? Precisamente además utilicéis esa palabra, como vulnerables a las mentiras de los demás, porque bueno, quizás es un momento en el que nos confortan o que necesitamos creérnoslas, sencillamente. Sin duda, sin duda. Es decir, cuando estamos vulnerables emocionalmente, bueno, te pueden decir cualquier barbaridad que vas a tender a creértela, sobre todo si con eso piensas que te hace algún bien en ese punto, o cuando estás muy débil, ¿no? De alguna manera. Por eso es tan importante el coger y decir, cuando de repente tenemos pensamiento de, no, esta persona jamás me va a mentir, decir, a ver, ¿cómo estás? Si estás mal emocionalmente, no eres nada objetivo en tu análisis. Es el primer punto que tendríamos que ver, ¿no? O si la persona está muy enfadada, tampoco es capaz de ver demasiado las cosas y se puede ir al extremo contrario, a pensar que todo el mundo le miente. Claro. De todas formas, hay personas que mienten más que otras, ¿eh? Hay perfiles muy claros. Sí, hay perfiles de mentiroso que los tenéis, digamos, identificados, ¿no? Totalmente. Mira, por ejemplo, las personas que más mienten, Rafa, son las personas narcisistas. Y además, cuando las cosas van mal, siempre echan la culpa a los demás, ¿no? También tienden a mentir las personas que tienen un fondo de inseguridad, de autoestima baja, pues por aquello de caer bien. Pero otro grupo que miente sin piedad son las personas agresivas, que tienden a ser muy impacientes, muy inestables emocionalmente, con dificultad para las relaciones sociales y que además siempre tratan de justificar su agresividad. También mienten mucho las personas que presentan altos niveles de psicopatía, es decir, esas personas que tienen una crueldad sin límites y no experimentan ni pena ni remordimiento hacia el dolor que puedan ocasionar, ¿no? Y algo parecido, diríamos de los maquiavélicos, que ojo, parece una palabra así un poquito fuerte, pero hay mucho más en el día a día de los que nos podríamos pensar, ¿no? Es decir, son personas que tienden a ser envidiosas, insatisfechas con su realidad, deshonestas con sus comportamientos, que mienten y traicionan nuestra confianza sin ningún pudor, ¿no? Aunque las mentiras que más infelicidad nos causan son las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Ajá. ¿Por qué? Porque somos también muy eficaces, ¿no?, a la hora de engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Somos muy eficaces y cuando de repente nos damos cuenta que nos estamos mintiendo, pasamos al extremo contrario, ¿no? Y nos azuzamos prácticamente sin piedad en ese instante, ¿no? Es como si dijéramos, pero ¿cómo es posible? Parece mentira, toda la vida mintiéndote, y nos ponemos muy radicales en ese otro punto. Claro. Luego hay una cuestión que, en fin, yo observo como periodista desde hace mucho tiempo, ¿no?, que es esto que se llama el sesgo de confirmación, ¿no?, que es que cuando algo confirma, ¿no?, tus prejuicios, tú tiendes a creerlo, ¿no?, evidentemente, aunque sea algo perfectamente inverosímil, ¿no? Pero bueno, oye, es una mentira que te confirma que tú estás en lo cierto, ¿no? Eso es lo peligroso, ¿no? Que cuando tenemos efectivamente ese sesgo, tendemos a filtrar por completo y a todo aquello que confirma lo que habíamos pensado, lo hacemos, ¿no? Esto nos pasa, por ejemplo, en la política. Es decir, la gente que, por ejemplo, tiene determinadas afinidades políticas, difícilmente va a ver las mentiras en la gente que le es como más afín, ¿no? Y al contrario, es decir, en los que son los contrarios están absolutamente pendientes, permanentemente buscando, y bueno, van a ver mentira mucho más allá de lo que es la pura realidad. Bueno, pues María Jesús Álava Reyes, muchas gracias por estar un día más con nosotros en La Brújula, que es tu casa. Sí, pero yo lo que os diría es mucho cuidado, porque de verdad mentimos mucho, somos muy ingenuos con la mentira. La gente de verdad no es consciente de hasta qué punto les están engañando en cualquier momento y se puede detectar al mentiroso, ¿eh? Hay una serie de movimientos que nos interpretan, que son aquellos, tú puedes mentir con tus palabras, porque esas las controlas, pero no con tus gestos. Que se te dispara un tic, ¿no?, revelador. Efectivamente, ¿no? Se dispara claramente un tic, que es el que tú no controlas en ese momento y en el que la gente le está indicando muy bien que tú estás mintiendo. O sea, que en ese punto es observación. Que rehuye la mirada, ¿no? Por ejemplo, se dice mucho lo de tocar la nariz, ¿no? Sí, bueno, pero esto no es verdad, igual que la persona que te mira a los ojos no te miente y tal, esto es otra tontería enorme. Es decir, hay gente que están absolutamente entrenados, desde luego, para mentir y lo hacen maravillosamente bien. Pero es verdad que hay una serie de signos que nos indican muy claramente que alguien está mintiendo, cuando elevan de repente el tono de voz, cuando incrementan los periodos de latencia, cuando aumenta la duración de las pausas, cuando utilizan muchas frases negativas, cuando están rígidos
cerrados absolutamente como una estaca, cuando se ponen muy categóricos. Bueno, es un tema, es bonito, es muy apasionante, pero es una auténtica ciencia. Estaremos a tiempo, estaremos atentos. María Jesús, gracias. Un abrazo muy grande. Fuerte.